Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madre testificó contra mí en el divorcio mientras estaba embarazada. Después de un año descubrí la verdad y ahora mi ex pagará todo. Los últimos años han sido un camino lleno de obstáculos para mí. Apenas este año estoy logrando recuperar el equilibrio, aunque la falta de apoyo ha hecho que cada paso sea un desafío. Gran parte de esta situación la atribuyo a Lucas, mi ex esposo, quien prácticamente destrozó mi existencia antes de abandonarme hace aproximadamente un año. Lucas y yo compartimos 2 años de noviazgo antes de dar el paso hacia el matrimonio. Nuestra unión duró 3 años hasta que decidió marcharse el año pasado, cuando me encontraba en el segundo trimestre de gestación. Nos conocimos a los 22 años, ambos comenzando nuestras carreras profesionales en la misma empresa. Después de algunos meses trabajando juntos, finalmente me invitó a salir y comenzamos nuestra historia. Durante el noviazgo, todo parecía perfecto, lo que nos llevó a tomar la decisión de casarnos. Sin embargo, el matrimonio marcó el inicio de mis dificultades. En retrospectiva, creo que la seguridad que le proporcionaba el anillo en mi dedo lo llevó a darme por sentada. Su primera jugada fue convencerme de renunciar a mi empleo para dedicarme completamente al hogar. Inicialmente dudé, pero accedí inspirada por el ejemplo de mi madre, quien había sido ama de casa y siempre recibió un trato respetuoso de mi padre. Lamentablemente, no advertí que Lucas distaba mucho de ser como mi padre, y en menos de 6 meses después de mi renuncia, comenzamos a experimentar dificultades económicas. Ambos nos desempeñábamos en el área de ventas, donde los ingresos dependían de las comisiones, y aparentemente, él no estaba teniendo éxito. Intenté dialogar sobre la posibilidad de reincorporarme al trabajo, dado que era evidente nuestra precaria situación financiera, pero su ego se interpuso. Me acusó de dudar de su capacidad para manejar nuestras finanzas y me ordenó limitarme a mis responsabilidades domésticas, dejando de lado las preocupaciones monetarias. Esto desencadenó numerosas discusiones, pues consideraba su actitud irrespetuosa, especialmente porque nuestro estilo de vida nos obligaba a depender cada vez más de mis ahorros. Después de cada confrontación, invariablemente se disculpaba y me manipulaba emocionalmente para obtener mi perdón. Mi amor por él y mi deseo de hacer funcionar nuestro matrimonio me llevaban a perdonarlo, incluso contra mi mejor juicio. Este patrón se convirtió en un ciclo interminable: falta de respeto, disculpas, compensación y mi posterior permanencia. La situación resultaba emocionalmente agotadora, pero en ese momento todavía mantenía la esperanza de poder salvar nuestra relación. Soporté esta dinámica durante mucho tiempo, pero ni siquiera eso fue suficiente para retenerlo, y eventualmente solicitó el divorcio. Para evitar el pago de pensión alimenticia, se esforzó extraordinariamente en pintarme como una esposa infiel. El año anterior, cuando tenía aproximadamente 10 semanas de embarazo, Mateo, mi exnovio de la preparatoria, me contactó para proponer un encuentro casual en una cafetería. La situación podría haber sido insignificante si hubiéramos tenido una historia breve, pero desafortunadamente, nuestra relación había sido mucho más profunda. Comenzamos a salir a los 13 años, y él había sido mi única relación seria antes de Lucas. Mateo y yo mantuvimos una relación de casi 6 años antes de tomar la decisión mutua de separarnos durante la universidad. Él había optado por estudiar en otro estado, y aunque intentamos mantener una relación a distancia durante un año, las dificultades y los malentendidos comenzaron a surgir. En lugar de permitir que la situación se deteriorara y terminara en malos términos, decidimos separarnos amistosamente. Posteriormente, intentamos mantener una amistad, pero gradualmente perdimos el contacto y después de conocer a Lucas, nadie más tuvo oportunidad, pues me había enamorado perdidamente de él. Lucas conocía la historia con Mateo y nunca había mostrado inconvenientes al respecto. Así que cuando le consulté sobre la posibilidad de reunirme con Mateo para un café, dado que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, accedió sin objeciones. Por antiguos amigos, me había enterado que después de graduarse, Mateo se había establecido en Nueva Zelanda con su tío y había estado trabajando allí desde entonces. Sus visitas eran escasas y generalmente se limitaban a ver a su familia antes de regresar rápidamente. El año pasado había tomado unas verdaderas vacaciones para volver a casa y reconectarse con todos, motivo por el cual me había contactado para encontrarnos por los viejos tiempos. Lucas estaba al tanto de todo esto,
Incluso le había mostrado el mensaje que Mateo me había enviado, el cual era completamente platónico, sin ningún matiz romántico. Sin embargo, cuando lo mencionó en la corte, lo presentó como si yo siempre hubiera estado enamorada de Mateo y que el encuentro en la cafetería había sido el primero de muchos encuentros secretos, aunque fue la única vez que lo había visto después de nuestra ruptura. No tenía evidencia alguna. Simplemente alegó habernos visto tomados de la mano, aunque no pudo capturar una fotografía debido a su supuesto estado de conmoción. Para empeorar la situación, logró que algunos de nuestros amigos mutuos testificaran en mi contra. Sin embargo, lo que verdaderamente me devastó fue la decisión de mi madre de creer a Lucas y testificar en mi contra. Ya teníamos nuestras disputas habituales durante mi embarazo, pero con el paso del tiempo, las discusiones se intensificaron debido a su creciente preocupación por las finanzas y el bebé en camino. No podía culparlo del todo, así que me esforcé por reducir nuestros gastos, pero incluso eso lo irritaba, por lo que decidí depender silenciosamente de mis propios ahorros para evitar que cuestionara su capacidad para mantenernos. Pero aparentemente nada fue suficiente, pues finalmente me entregó los papeles del divorcio después de una discusión, ya que había estado una semana sin dirigirle la palabra, debido a que nos había llamado parásitos a mí y a nuestro bebé. No podía tolerar ese comportamiento, especialmente considerando que él había sido quien me convenció de dejar mi trabajo, asegurando que se encargaría de todo. Lo que más me afectó no fueron los insultos hacia mí, sino el hecho de que incluso hubiera involucrado a nuestro hijo no nato en sus ataques. Cuando me entregó los papeles del divorcio, quedé absolutamente impactada y mi primera reacción fue disculparme, suplicarle que se quedara, pero incluso después de horas de ruegos, se mantuvo firme y me informó que se marcharía ese mismo día, sin querer tener ningún contacto futuro conmigo ni con el bebé. Fiel a su palabra, empacó sus pertenencias y se fue, enviándome poco después documentos legales para renunciar a sus derechos parentales. Pronto se celebraría una audiencia en la corte relacionada con la custodia de nuestro hijo, a la que solo debía responder y asistir, pero el divorcio era un asunto completamente diferente que aún debía manejar. Me comuniqué con una amiga que trabajaba en un bufete de abogados, quien me puso en contacto con una de sus mejores abogadas especializada en divorcios e incluso cubrió los honorarios, ya que me resultaba imposible pagarlos. Después de una semana de reflexión, finalmente decidí proceder con el divorcio, pero bajo mis términos. La realidad era que había sido profundamente infeliz en este matrimonio, y me di cuenta de que mi insistencia en que se quedara solo respondía a la costumbre. Estaba habituada a él, pero si tenía la oportunidad de empezar de nuevo, sería insensato desaprovecharla, especialmente considerando mi inminente maternidad. No quería que mis malas decisiones afectaran la vida de mi hijo, así que decidí aceptar el divorcio, pero solicitando una pensión alimenticia que me permitiera mantenerme al menos hasta conseguir suficiente estabilidad económica después de reincorporarme al trabajo. Me parecía justo, considerando que el mismo Lucas me había convencido de dejar mi empleo antes de solicitar el divorcio. Era su responsabilidad asegurar mi bienestar. Ahí comenzó el verdadero problema, pues se negó rotundamente a pagar cualquier pensión alimenticia y comenzó a distorsionar los hechos para presentarme como una coqueta que constantemente flirteaba con otros hombres en su presencia. Según él, yo había estado viviendo de su dinero durante los últimos 3 años, después de renunciar voluntariamente a mi trabajo y esperar que él se encargara de todo. Incluso alegó que el embarazo no había sido idea suya. Afirmó no haber estado de acuerdo, pero que yo había seguido adelante a pesar de sus objeciones. Por lo tanto, consideraba que no me debía ninguna pensión alimenticia, argumentando que era mi única forma de obtener más dinero de él después de que supuestamente había agotado completamente sus ahorros. Lo cual, según él, yo había hecho, y no él. La única forma en que él había agotado sus ahorros era tratando de impresionar a la gente, mientras que yo había utilizado los míos, intentando mantenernos sin depender excesivamente de él. Luego, por supuesto, comenzó a acusarme de tener una aventura con Mateo, asegurando habernos visto personalmente juntos. Supuestamente me había perdonado porque quería hacer funcionar el matrimonio, pero ahora ya no podía continuar así. La situación se volvió extremadamente complicada y desagradable. Conseguí que mis amigos testificaran a mi favor diciendo la verdad, pero él logró que sus amigos destruyeran completamente mi reputación, presentándome como una cazafortunas coqueta.
Incluso conseguí que Mateo testificara y confirmara que solo había estado aquí durante aproximadamente un mes antes de regresar a Nueva Zelanda y que solo nos habíamos visto una vez. Sin embargo, Lucas insistía en que mentíamos y de alguna manera logró convencer incluso a mi madre. El golpe final fue la decisión de mi madre de testificar en mi contra, afirmando que era completamente creíble que yo estuviera teniendo una aventura con Mateo porque siempre había tenido un lugar especial para él. Y según su conocimiento de Lucas, él nunca haría nada para lastimarme, por lo que probablemente yo estaba mintiendo. Al finalizar todo el proceso, no obtuve ninguna pensión alimenticia y mi madre también me apartó de su vida. Él también logró evadir su responsabilidad paterna al renunciar a sus derechos, aunque me alegro de que así fuera porque no querría que alguien como él formara parte de la vida de mi hijo. Al menos todavía recibo manutención infantil, aunque la cantidad sea mínima. Después del divorcio, al darme cuenta de que no recibiría ningún apoyo, decidí no perder tiempo lamentándome y comencé inmediatamente a buscar trabajo. El divorcio se finalizó un mes después del nacimiento de mi hijo, y como había estado muy avanzada en mi embarazo durante el proceso de divorcio, nadie estaba dispuesto a contratarme. Por fortuna, pude vivir con mi amiga que me había conectado con la abogada, quien generosamente cubrió todos mis gastos. Después del parto, conseguí trabajo en un mes y retomé mi vida laboral. Aunque el salario no era significativo y no podía permitirme mudarme de la casa de mi amiga durante los primeros meses, eventualmente, después de ahorrar lo suficiente, me trasladé a un pequeño apartamento. Todo ha representado una gran lucha, pero con el apoyo de mis amigos y algunos familiares he logrado mantener un equilibrio entre el trabajo y la maternidad. Siempre me he sentido muy culpable por dejar a mi hijo al cuidado de otros mientras trabajo, pero sé que es necesario. Para compensar ese sentimiento de culpa, decidí hacer un gasto especial en la celebración de su primer cumpleaños, que será en una semana. Ya envié las invitaciones a todos mis amigos, los familiares que me han apoyado y algunos compañeros de trabajo. Aunque será algo costoso, recientemente conseguí un nuevo empleo que ofrece mejor remuneración, lo que me permite darme este lujo. Además, ya comencé a saldar mis deudas, así que consideré justo poder invertir un poco en la felicidad de mi hijo. De alguna manera, mi madre se enteró de la fiesta de cumpleaños y se mostró profundamente ofendida por no haber sido invitada, lo cual me parece sorprendente considerando que ella es la razón por la que debo luchar tanto para proporcionarle una buena vida a mi hijo. Me desbloqueó en las redes sociales y me contactó hace unos días, sin molestarse siquiera en disculparse. Inmediatamente adoptó una actitud demandante, expresando su indignación por no haber sido invitada a la celebración, argumentando su condición de abuela y probablemente la única en el panorama, ya que mis suegros no mantienen contacto conmigo y mi padre falleció hace algunos años. Procedió a acusarme de alejar a su nieto de ella y exigió una invitación de manera insistente. Declaró su deseo de participar activamente en la vida de su nieto y su negativa a tolerar mi supuesto comportamiento narcisista y egoísta. Me quedé atónita ante su atrevimiento, especialmente después de todo lo ocurrido. No solo contribuyó a que perdiera la pensión alimenticia con su testimonio en mi contra, sino que había sido ella quien cortó comunicación y me bloqueó en todas las plataformas después de ser manipulada por Lucas. No comprendo cómo alguien puede dejarse manipular para testificar contra su propia hija, pero así sucedió. Evidentemente, esto demuestra que no me ama ni confía en mí lo suficiente. Aún recuerdo que después de su testimonio, cuando intenté confrontarla y cuestionarle sus acciones, me respondió que no quería tener ninguna relación conmigo ni con mi hijo sin padre, que no me debía explicaciones porque yo era una infiel y la había decepcionado. Posteriormente, ella fue quien me bloqueó, así que considero que ella es la verdadera narcisista y egoísta, pues ni siquiera se molestó en disculparse antes de comenzar a hacer exigencias como si tuviera derecho. Al leer su mensaje, perdí la paciencia y respondí inmediatamente que no la invitaría a ningún evento y que no merecía ser parte de mi vida ni de la de mi hijo nunca más. Ella es una razón fundamental de nuestras dificultades durante el último año, y ahora, como no puede arreglar nuestra situación, tampoco merece ser parte de ella. La bloqueé pensando que sería el final del asunto. Sin embargo, comenzó a contactar a todos mis amigos, familiares cercanos
e incluso algunos conocidos de la escuela intentando que me convencieran de hablar con ella para que pudiera explicar sus acciones pasadas. Ha estado diciéndoles a todos que lamenta profundamente cómo me trató y que incluso está arrepentida por el tono que empleó en su reciente mensaje. Según ella, solo necesita una oportunidad para hablar conmigo y explicar su situación, para que yo pueda conocer todos los hechos antes de decidir si la quiero en mi vida o no. Sin embargo, ni siquiera deseo darle la oportunidad de explicarse. Cualquiera que hayan sido sus razones, no quiero escucharlas porque, desde mi perspectiva, ninguna justificación puede ser suficiente para que una madre arruine la vida de su hija, y ese es el punto crucial. Me siento algo insegura de expresar esto a la gente porque podría parecer demasiado insensible. Por eso he estado evitando responder a todos, indecisa sobre qué decir. Actualización 1. Después de una profunda reflexión, he decidido mantener mi postura. Analicé detenidamente la situación y literalmente no pude imaginar una sola explicación que pudiera justificar perdonarla. Sus acciones fueron imperdonables y ahora no deseo tener ningún tipo de relación con ella. Esto es lo que he comunicado a todos mis amigos y familiares que ella ha estado contactando. Les expresé mi agradecimiento por transmitirme el mensaje, pero reiteré mi decisión de no tener contacto con ella, pidiéndoles que la bloqueen si vuelve a contactarlos, ya que esta situación no requiere su involucramiento y no comprendo por qué ella los está arrastrando a esto. Han transcurrido algunos días y el cumpleaños de mi hijo será en 2 días, así que estoy concentrada en eso. Ya realicé la mayoría de los preparativos, solo quedan algunos detalles de último momento. Intento mantenerme ocupada para evitar pensar en la situación con mi madre. Durante mucho tiempo he estado reprimiendo todo esto y he tenido éxito porque mi rutina apenas me deja tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos del último año e incluso anteriores, ya que Lucas y yo nunca fuimos realmente compatibles desde el principio. Sin embargo, el reciente contacto de mi madre ha dificultado mi capacidad para ignorar lo sucedido y seguir adelante. Me permití flaquear durante un par de días, dejando que esta situación dominara mi vida. Pero ahora he recuperado mi enfoque. Sé que debo superar todo esto por mi hijo, y eso es lo que haré. No tengo tiempo para personas como ellos. Sé que probablemente no es el enfoque más saludable, antes de que alguien lo mencione. Soy consciente de ello, pero actualmente no puedo permitirme la terapia, no solo por razones financieras, sino también por falta de tiempo. Quizás en el futuro, cuando esté más estable económicamente, consideraré procesar todo esto con un profesional. Mientras tanto, continuaré con lo que ha funcionado hasta ahora. Dejando eso de lado, agradezco enormemente a todos los que comentaron en mi publicación brindándome consejos. Todo ha sido verdaderamente útil y definitivamente me ha ayudado a sentirme mejor. Actualización 2. Ha pasado casi 2 meses desde la celebración del cumpleaños de mi hijo. En aquel momento, después de pedir a todos que ignoraran los mensajes de mi madre, todos cumplieron y ella dejó de intentar contactarme. Durante el último año, mi intensa ocupación me había impedido asistir a eventos familiares, algo que todos comprendieron sin mostrar ofensa. Sin embargo, la semana pasada finalmente logré hacer un espacio en mi agenda y asistí a la fiesta de compromiso de mi prima, acompañada de mi hijo. Allí, después de más de 1 año, me encontré cara a cara con mi madre, lo cual me dejó inicialmente desconcertada. Superada la sorpresa inicial, opté por ignorarla y continuar con mi día. Durante la primera hora mantuvimos la distancia, pero luego ella se acercó e inició una conversación casual. Se mostraba visiblemente emocionada por ver a mi hijo e intentó interactuar con él, aunque él se mantuvo tímido, refugiándose detrás de mí. Considerando la cantidad de invitados presentes y queriendo evitar crear una escena desagradable, decidí mantener la cortesía. Compartí brevemente información sobre mi trabajo y mi hijo, y ella expresó su deseo de tener un almuerzo conmigo si yo estaba dispuesta. Nuevamente, comenzó a mencionar que tenía mucho que explicarme sobre todo lo sucedido, y fue entonces cuando le expresé que, si bien apreciaba su intento de reconciliación, no era algo que deseara en este momento. Di por terminada la conversación y me alejé, y sorprendentemente, ella respetó mi decisión sin insistir más. He estado reflexionando sobre el encuentro porque, aunque existe la posibilidad de no perdonarla incluso después de escucharla, siento curiosidad por conocer su versión.
No busco restaurar nuestra relación ni albergo esperanzas similares. Mi interés es puramente por curiosidad. Esta idea ha estado rondando mi mente desde que la vi, y al compartirlo con algunos amigos, ellos sugieren que si deseo obtener una explicación y posiblemente algo de cierre, debería hablar con ella, ya que podría resultarme beneficioso. Después de meditarlo extensamente, decidí desbloquearla ayer y proponerle almorzar hoy. He decidido no llevar a mi hijo conmigo, ya que aún no estoy segura de si podré perdonarla, y si no lo hago, prefiero evitar que desarrolle un vínculo emocional. Actualización 3. Regresé del almuerzo con mi madre hace aproximadamente 2 horas y hay mucho que procesar. Al llegar al restaurante, inmediatamente comenzó agradeciéndome por presentarme y tras ordenar, no perdió tiempo en explicaciones. Me reveló que el año anterior, Lucas la había visitado mostrándole numerosas capturas de pantalla y fotografías, convenciéndola completamente de mi supuesta infidelidad con Mateo. Incluso le había mostrado una supuesta captura de pantalla donde Mateo presumía sobre nuestros planes de tomar el dinero de Lucas y escapar juntos. Según ella, Lucas le había dicho que no presentó esta evidencia a su abogado porque, a pesar de todo, me amaba y no quería humillarme más. Sin embargo, sospecho que la verdadera razón fue que todo era fabricado y manipulado digitalmente. Había sido lo suficientemente convincente para engañar a mi madre, quien no tenía forma de verificar su autenticidad, pero probablemente no habría resistido un análisis experto. Esta manipulación la llevó a testificar en mi contra, y su enojo hacia mí se intensificó cuando se enteró del primer cumpleaños de su nieto, sintiendo que estaba perdiendo momentos importantes no solo conmigo por mi supuesta infidelidad, sino también con él debido a mis errores. Esto explicaba su actitud exigente en los mensajes iniciales. Sin embargo, mi respuesta contundente la hizo dudar, llevándola a contactar a Mateo para verificar si alguna vez había mantenido comunicación con Lucas. Mateo le demostró que nunca había existido tal intercambio. Este descubrimiento la hizo sospechar que Lucas le había mentido, y al intentar confrontarlo al respecto, su inmediata evasión confirmó sus sospechas. Fue entonces cuando intentó que otros intercedieran para que yo la desbloqueara. Pero para ese momento yo ya había tomado mi decisión de no escucharla. Me expresó que comprendía perfectamente mi resistencia a darle una oportunidad, admitiendo que en mi posición probablemente habría actuado igual, reconociendo la magnitud de su traición. Por eso había decidido respetar mi distancia, aunque deseaba que conociera la verdad sobre lo ocurrido. Ahora cree que podría ayudarme a regresar a la corte y conseguir la pensión alimenticia que me corresponde, ya que Lucas se libró de ella inicialmente mediante acusaciones falsas de infidelidad y mentiras, lo cual nos daría fundamentos sólidos para una nueva solicitud con su apoyo. Me encuentro procesando toda esta información, intentando comprender mis sentimientos al respecto. Le comuniqué que necesitaba tiempo para reflexionar, y eso es exactamente lo que haré ahora, pues todo esto ha sido emocionalmente abrumador. No estoy segura de poder perdonarla, pues me he habituado a mantener mi resentimiento. Aunque intento entender su perspectiva, resulta complicado. También dudo sobre la conveniencia de volver a la corte para exigir la pensión alimenticia. En este momento tengo más preguntas que respuestas y necesitaré tiempo para analizar todo antes de tomar cualquier decisión. Actualización 4. Han transcurrido aproximadamente 6 meses desde mi última actualización y esto es lo que ha sucedido. Tomé la decisión de regresar a la corte para exigir los pagos de pensión alimenticia, atravesando nuevamente todo el proceso de negociaciones, pero esta vez con mi madre respaldándome. Además, contacté a todos los amigos de Lucas que anteriormente habían testificado en mi contra. Lucas los había manipulado la primera vez, así que decidí emplear una estrategia similar, apelando al aspecto más emotivo que pude encontrar: la realidad de ser una madre soltera luchando por salir adelante debido a sus acciones. En realidad, ni siquiera lo consideraría una estrategia, ya que simplemente expuse la verdad que utilicé en su contra. Aparentemente, muchos de ellos ya cargaban con la culpa de haber testificado falsamente y estaban dispuestos a rectificar su testimonio esta vez con la verdad. Al confrontar a Lucas, le ofrecí la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial siempre y cuando cumpliera con el pago que me adeudaba. Evidentemente, reconociendo que ya no tenía escapatoria, accedió a mi propuesta. Como resultado, ahora recibiré pagos mensuales hasta que decida volver a contraer matrimonio.
Si mi intención fuera vengativa, podría optar por permanecer soltera indefinidamente, pero no creo que sea necesario, especialmente considerando que recientemente he retomado el contacto con Mateo. Él se comunicó conmigo hace poco para disculparse por no haberme informado cuando mi madre lo contactó para verificar si había mantenido comunicación con Lucas durante su proceso de confirmar las mentiras de este último. Me explicó que había querido mencionármelo, pero en ese momento nuestra situación era complicada debido al divorcio y todo resultaba incómodo. Desde que establecimos ese contacto, hemos mantenido una comunicación constante. Aunque todavía estamos navegando esta nueva etapa, he comenzado a desarrollar sentimientos por él nuevamente, y él ha confesado que nunca dejó de amarme realmente, lo cual explica por qué no ha podido establecer una relación seria con nadie más. Continúa residiendo en Nueva Zelanda e insiste en que lo visite, una posibilidad que estoy considerando seriamente para un futuro cercano. Mi relación con mi madre también está en proceso de sanación y hasta ahora progresa positivamente. En este momento, me encuentro reorganizando diversos aspectos de mi vida y, aunque hay mucha incertidumbre, tengo la certeza de ser amada, y eso es lo fundamental. Sin embargo, mi prioridad absoluta sigue siendo y siempre será mi hijo, independientemente de lo que el futuro depare.